Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy viernes 5 de febrero. Se nos acaba la primera semana del mes de febrero. Buenas noticias, sí. Buenas noticias, ha estado balanceado, digamos, el espectro noticioso. El presidente Francisco Sagasti volvió a dar un mensaje a la nación, noticias positivas, esta vez nueva fecha de llegada de vacunas. Yo sé, ustedes dirán, pero ¿qué está pasando? Si ayer nos dijeron que era el 13, que era el 14, ahora el presidente Francisco Sagasti ha dicho que van a llegar las vacunas de Sinopharm, del laboratorio chino Sinopharm, este domingo alrededor de las 7:45 de la noche. Es más, el avión que transporta este lote con 300.000 dosis, y aquí el detalle interesante, ya partió de la China y está rumbo a nuestro país en este momento. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué ha habido varias fechas? Porque está viniendo por partes. Son 1 millón de dosis que iban a llegar, sin embargo, están llegando 300.000 dosis en este embarque y posteriormente el 13, el 14, más probablemente el 14 de febrero, van a llegar las otras 700.000 dosis del laboratorio chino Sinopharm. La buena noticia dentro de todo es que el presidente Francisco Sagasti también se aventuró a decir cuándo se podría comenzar con todo el proceso de vacunación, porque hay un proceso administrativo, que lleguen las vacunas y todo el tema de registro. Entre el martes y mucho más probable el día miércoles por la mañana se comenzaría ya a vacunar en nuestro país con este lote de 300.000 dosis. Estamos ya conectados para analizar toda esta situación con el doctor Antonio Quispe. Él es epidemiólogo e investigador. Doctor Quispe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. No, muchas gracias a usted. Y en principio, a ver, este anuncio ya finalmente va más allá de un anuncio, porque el avión, el embarque, ya está volando hacia nuestro territorio. ¿Qué viene, doctor, a partir de ahora? El presidente incluso ya dio una fecha para comenzar con todo el proceso de vacunación. ¿Cómo debe implementarse todo este proceso? Primero que hay que entender que estas vacunas que llegan lo que hacen es prevenir muerte y prevenir enfermedad severa. No intervienen en términos de controlar transmisión. Y quienes van a recibir son la primera línea, ¿no? La gente que está muriendo ahorita. Hoy hemos perdido un colega de San Marcos, Carlos James, que es una persona joven, 1 año mayor que yo, sin ninguna comorbilidad. Mi más sentido pésame a la familia, a toda la comunidad científica y médica. Y no solamente ha sido él, ha perdido 4 colegas el día de hoy. Wow. ¿Te imaginas eso? 4 colegas en un solo día. Y esto es la gente que no debió morir porque ya teníamos que estar vacunados. Entonces, esas 300.000, van a ser 150.000 personas vacunadas, son gente que vacunadas va a tener menos riesgo de morir. Y por ende va a permitir al Sistema Nacional de Salud salvar más vidas. Perdóneme, doctor Quispe, porque lo que me ha comentado me parece muy, y es doloroso, porque estamos hablando de médicos, de personal de salud que está arriesgando su vida día a día con esta enfermedad para tratar de salvar vidas justamente. Estas 4 personas son médicos que han estado luchando en áreas COVID, son médicos de otras áreas que lamentablemente se contagiaron. ¿Qué pasó ahí? Todos son personal de la primera línea, ¿no? Y ustedes tenemos que comunicar esto de la manera más sensible posible. Sí. El personal de salud se está sacando la mugre en todos y cada uno de los hospitales de salud que están colapsados. Las listas de espera superan los más de 50 pacientes en todas las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes llegan con una enfermedad más severa, lo decían los colegas de Huánuco. No nos dan chance para salvarles. ¿Por qué razón? Porque llegan automedicados, porque llegan demasiado tarde y llegan infectados por las nuevas variantes que son muchísimo más agresivas, más severas y se están llevando familias enteras. Wow. Hay un tema ahí, doctor. Vamos a hablar de las vacunas, pero lo que me está contando es muy sensible. Esta semana conversaba con otro doctor de un hospital de salud en Huancayo y nos relataba un panorama muy desolador respecto al apoyo que tienen los médicos, nuestros médicos, tanto del MINSA, de salud, todos los que están en la primera línea, en cuanto a la protección. Nos decían que el hospital le da apenas 2 mascarillas para toda
toda la semana. Entonces, cuando uno escucha eso y dice, bueno, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos, los que están poniendo el hombro, no tienen los equipos suficientes o tienen que poner de la suya para estar bien protegidos, uno dice, ¿qué pasó acá? Lo que pasa es de que si tú le das a un médico intensivista, a una enfermera, a un técnico que trabaja en estas unidades de cuidados intensivos, van a entrar a exponerse a un ambiente donde hay 10, 15, 20 pacientes severos botando aerosoles en cantidades industriales. El momento más de riesgo es cuando extubas a un paciente, porque en ese momento bota una cantidad impresionante de virus al aire. Y la forma como tienen los médicos de protegerse es usando estos respiradores, N95, Sí. FFP2, una careta, un equipo de protección personal. Sin eso se mueren. Y mira cómo los países que han logrado controlar las nuevas variantes han implementado el uso de respiradores como una norma nacional, prohibidas las mascarillas de tela. Y esa lección siempre se ha diseminado rápidamente en todos los países de Europa y acá en el Perú todavía no lo implementamos, por el amor de Dios. Doctor, para los que quizás no estamos muy familiarizados con esto, ¿cómo es un respirador? ¿Qué se diferencia con una mascarilla de tela o las mascarillas que convencionalmente estamos usando o que vemos que se usan en las calles para entenderlo y por qué son más efectivas y por qué no estamos usando los respiradores en todo caso? Los respiradores ofrecen algo que las mascarillas no ofrecen, que es un sello. Este sello evita de que el virus se te meta por los huequitos de la nariz, de la papada, de los cachetes. Entonces, esa mascarilla de tela ya no te protege porque este virus es muchísimo más contagioso. Entonces, al ser más contagioso por dos razones, porque te infecta más rápido y porque las personas infectadas liberan más virus al ambiente. Entonces, tú tienes que estar mejor protegido. Por eso es que estamos tratando de comunicarlo de la manera más activa posible, haciendo el activismo científico que jamás se haya visto en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque esta información salva Claro vidas. que sí. ¿Y por qué no? ¿Y se están dando estos respiradores a nuestro personal médico? Mira que el año pasado tuvimos el gran problema de que China colapsó, que es el gran productor de mascarillas y de insumos médicos del mundo. China está operando al 100% ahorita. Si el Perú sufre por conseguir vacunas es porque los países ricos se han comprado toda la producción de 2021. Pero Wow. las mascarillas ahora las podemos comprar. Las N95, las KN95, las FP2, tenemos suficientes proveedores. El Perú podría salvar más vidas ahorita, porque las vacunas van a llegar en septiembre para vacunar a la población, si el gobierno decide comprar masivamente respiradores y los reparte a toda la población. ¿Por qué no se Y hace, doctor? ¿Por qué no se hace? porque no están tomando decisiones basadas en evidencia. Están con esta idea equivocada de que una cuarentena más laxa que la anterior protege la economía cuando es todo lo contrario. Una cuarentena más laxa lo único que hace es que dure más meses y termine de destruir toda la economía. Sí, claro. Entonces, si el gobierno no empieza a tomar decisiones basadas en evidencia, y las evidencias vienen ¿de dónde? De los países que están controlando las epidemias, y sobre todo estas variantes que son muchísimo más difíciles de controlar. Ahora, doctor Quispe, entre esta y la próxima semana vamos a tener en nuestro país, esperemos, 1 millón de dosis del laboratorio chino Sinopharm. Esto debería servir para vacunar, entiendo, a 500.000 médicos. No sé si haya 500.000 médicos, pero debería servir para vacunar a todos aquellos que están en la primera línea. Ese debería ser, digamos, el primer hito del proceso de vacunación. Lo que pasa es de que esta primera fase para el Perú, que es un país extraordinariamente diferente al resto, lo ha priorizado para la primera línea, para los policías y militares y para los que van a participar de las elecciones. Tú sumas cuántos son y pasan el millón. Entonces, con este lotito que va a llegar ahora no alcanza, tienen que llegar los otros 2 millones. Pues con 3 millones, si tienes vacunas suficientes para vacunar a toda la fase 1. Pero ¿por qué es importante vacunar a la primera línea? Porque si se te muere un médico, si te muere un intensivista, no hay más. Sí, claro. Es un recurso humano que Claro. no se puede reemplazar. Y tienes ahora a un intensivista capitaneando a un anestesiólogo, a un cirujano, a un médico que no es intensivista para poder multiplicar la cantidad de horas que puede trabajar. Lo tienes trabajando doble turno. Y se están muriendo, por el amor de Dios. Si no protegemos a ese recurso que salva vidas, muere uno, muere más gente. Sí, claro. Y, doctor, esta vacuna, la vacuna china de Sinopharm, garantiza
que este médico, esta enfermera, este técnico, este policía, este militar que recibe la dosis no se enferme? ¿O cuál es el efecto sobre la persona que recibe la vacuna? La vacuna está diseñada para prevenir que te mueras. Y la vacuna es altamente efectiva, pero no es 100% efectiva. Y mira cómo son los antivacunas de miserables. Tú tienes dos grupos de comparación, a los vacunados y a los no vacunados. Los que no están vacunados mueren. Los que están vacunados no mueren, pero hay una fracción que es ese restante, ¿no? Si te dicen que es 90% eficaz, hay un 10% que a pesar de estar vacunado va a fallecer. Entonces el morbo de los antivacunas, ¿qué dice? Falleció una persona vacunada, la vacuna es mala. Lo que no miran es el otro brazo, Sí, claro. los que no están vacunados, que están muriendo en cantidades industriales. Bueno, y esto estaba revisando algunas notas de fuera del país. En Israel, por ejemplo, están con un proceso de vacunación pero bastante avanzado. Claro, no podemos comparar Israel con el Perú, pero nos debe mostrar ciertos indicadores, ¿no? De cómo la movilidad del virus o los contagios han ido disminuyendo. Y eso es lo que se espera una vez que vacunemos a un gran número de personas en nuestro país. Pero mira cómo son los números, ¿ah? Israel no ha llegado ni al 30% y ya quebró su curva. Tú ves la curva de Israel ahorita, es una curva que está quebrada y cayendo Sí, en una velocidad exactamente. tan rápida como subió. Y con un 30% de vacunación. No hay otro país en el mundo. Tú Exacto. miras las curvas de Wall-of-Meter, no llegan ni al 1% de vacunados. Ni al 1%. Y llevan 3 meses vacunando. Entonces, es importantísimo que todos entiendan de que la vacuna no nos va a servir para enfrentar la segunda ola. Va a llegar demasiado tarde, va a llegar en septiembre para la población. Ahora, las pocas que llegarán servirán para la primera fase. El gobierno va a estar haciendo el esfuerzo más grande de conseguir más y probablemente las consiga, y mientras más vacunas consigan, más vidas vamos a salvar. Pero esa no puede ser la estrategia para controlar la segunda ola, porque los casos van a seguir incrementándose en el ritmo acelerado, los muertos van a seguir incrementándose al ritmo acelerado y tenemos que hacer algo para interrumpir la transmisión. Y tenemos a los respiradores como una herramienta a disposición nuestra. Es imperativo decírselo en todas las letras, en todos los colores, en todos los niveles al gobierno para que entienda de que si tú hoy día compras millones de respiradores que puedes y los repartes a la comunidad, vas a proteger a esa ama de casa, a ese trabajador que está yendo a esa caja de muerte que es todos los buses interprovinciales, las combis, el tren, que son ambientes cerrados y concurridos, donde abundan los contactos cercanos y continuos. La gente sube con una mascarilla de tela y no entra protegida. Dale la herramienta para que se protege. Ese es un punto bien interesante que menciona, doctor Quispe, porque claro, el proceso de vacunación, hasta que sea efectivo, es decir, hasta que realmente permita quebrar esa curva, que ya vemos que sucede en algunos países como Israel, ¿cuánto tiempo puede pasar aquí en el Perú para que lleguemos a eso? Mira, siendo realistas, yo le digo los estudios y la mejor proyección es el 2024, porque el nivel de vacunación que tienes que llegar para la inmunidad de rebaño ahora no es 70%, con un virus más contagioso es 90%. Wow. Hoy en día tienes un 40% de personas que te están diciendo que no se quieren vacunar. Pues tienes que convencerlos para llegar a ese 90%. Entonces, a la hora y la hora, no tenemos suficientes vacunas compradas ahorita para llegar a ese 90%. Tenemos que adquirir más. Y si tú las adquieres ahora, ¿cuándo llegarán? No lo sabemos. Entonces, la realidad es la siguiente. La apuesta para enfrentar la segunda ola no pueden ser las vacunas, porque ya las tenemos los contratos firmados y van a llegar demasiado tarde para miles de peruanos. Tenemos que actuar ahora. Para poder salvar vidas, tenemos que empoderar a la población, entrenarla para que se proteja. Y tenemos 2 herramientas maravillosas para hacerlo. La primera, el uso de respiradores. Y si no tienes plata para comprarte un respirador, doble mascarilla, una quirúrgica de un solcito, más tu mascarilla de tela, pero la ajustas bien acá arriba, bien acá abajo, te afeitas si tienes barba y ahí la ligas, le haces un doblez encima de la oreja y va a ajustar mejor. La segunda, evitar los espacios cerrados y concurridos y los contactos cercanos y continuos. Si tú vas a subir un metropolitano, vas a subir una línea 1, vas a subir un bus interprovincial, sube con un respirador, con una careta y por el amor de Dios no te la quites. Porque si llevas, tú te infectas, el virus es tan contagioso que para cuando te des cuenta ya contagiaste a toda tu familia.
Y va a morir la abuela, va a morir el que tiene comorbilidades, va a morir el obeso, va a morir el fumador. Y tú vas a tener que enterrar a la mitad de tu familia. Entonces, no podemos llegar a ese extremo. Y este virus es bien miserable, se lleva familias enteras por esa razón. Y, Entonces, y, es imperativo que todos entren en lo que se llama automonitoreo. ¿Por doctor, qué? justo lo que menciona vamos, es sumamente preocupante cuando uno lee las noticias de otros lados. Justo las modificaciones, las mutaciones que está sufriendo este virus, porque diera la impresión, y usted corríjame por favor si me estoy equivocando, de que no estamos hablando para nada del mismo virus de marzo del año pasado, cuando entramos a la cuarentena estricta, por el nivel de contagios, por el nivel incluso de personas que están viéndose afectadas o que están demandando una cama en un hospital o una cama UCI. Lo cierto es eso, ¿no? De que este virus no solo es más contagioso, sino con el sistema colapsado, a esa persona que podríamos salvarle la vida si tuviéramos una cama UCI, si tuviéramos el oxígeno para poder dárselo en un ambiente de cuidados intermedios, le salvaríamos la vida. Pero si hay una lista de espera de 50 personas, los médicos están haciendo una evaluación de riesgo de muerte y rankean a los 50 y dicen quién tiene la mayor probabilidad de sobrevida. El Claro. joven, que no es obeso, que no tiene comorbilidades, pues le da la chance de sobrevivir y por eso hay que ver las UCI repletas de jóvenes. Entonces el punto es, y ese es un mensaje importante que hay que comunicarlo, el 95% de los casos COVID son leves y se curan solos. Por el amor de Dios, no te automediques. Ajá. Si tienes la mala suerte de cruzarte con un médico que no practica medicina basada en evidencias, te va a dar acitromicina, que es un antibiótico que va a barrer con tu flora intestinal, te vas a ver una diarrea y te vas a descompensar. Te va a dar hidroxicloroquina, que aumenta tu riesgo de infarto de miocardio por prolongación de intervalo QT. Te va a dar corticoides, que están reservados para los pacientes con ventilador mecánico, no están aprobados para COVID leve. Te va a dar anticoagulantes para que al primer golpe te sangres en tu cama. Los médicos entrenados en medicina basada en evidencias no recetamos ninguna terapia para prevenir el COVID ni para curar el COVID de pacientes con COVID leve. Le enseñamos a los pacientes a hacer dos cosas: a manejar la fiebre con medios físicos y paracetamol, y a monitorizar tus síntomas con un pulsoxímetro y con un termómetro. Nosotros compartimos hace un par de días una hoja de automonitoreo. Las pueden descargar en las redes sociales. Todos en la casa me abren una hoja de monitoreo y empiezan a monitorizar sus síntomas y signos. Y vas a ver cómo los síntomas, por más horribles que sean, aumentan y disminuyen. Y mira cómo es de visible el virus ahora, que te da diarrea, te da la lengua COVID, te debilita los miembros inferiores, te quita el olfato, el gusto. Pero así como te lo quita, 4 o 5 días después lo recuperas. Ahora, Y si tú ya recuperas el gusto y el olfato, tu pronóstico es buenísimo. Ahora, doctor, para terminar, porque lamentablemente nos gana el tiempo, no quería dejar de hablar del oxígeno. La propia ministra de Salud, Pilar Macetti, dijo que la demanda de oxígeno ha crecido un 200%. Las empresas productoras han dicho que la demanda ha sobrepasado su capacidad de producción, y el día de hoy la Defensoría del Pueblo alertaba que había 21 establecimientos hospitalarios donde faltaba oxígeno. ¿Qué riesgos genera esto? ¿Qué riesgos genera la falta de oxígeno? Te decían 95% se curan solos, ¿no es cierto? Sí. El otro 5% necesita manejo hospitalario precisamente para recibir oxígeno. ¿Y qué pasa? Mira cómo es la ciencia de maravillosa. Tú tienes un paciente con COVID moderado y evitas que progrese a COVID severo si lo pones en oxigenoterapia de alto flujo. Lo pronas, que lo volteas boca abajo, y le das tratamiento con manejados sintomáticos, y si tú evalúas que está progresando severo, le das un corticoide que es dexametasona. Y con eso previenes que llegue al ventilador mecánico y le salvas la vida a la gran mayoría de pacientes. Porque si ya entra UCI, las probabilidades de sobrevida disminuyen dramáticamente. Entonces, el arte de salvar vidas está en manejar pacientes para que no lleguen a la UCI. Y el instrumento fundamental para eso es el oxígeno medicinal. Solo porque me parece importante recordarlo, doctor Quispe, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir una vez que un paciente ingresa a UCI? Mira, los médicos hemos aprendido muchísimo a salvar vidas.
que antes, cuando empezó la pandemia, moría el 100%. Wow. Le he bajado a 80, a 60, a 50, a 30, ahora estamos en menos de 20, pero nuestro propio éxito nos pasa factura, ¿no? Porque ahora las tasas de ocupación de las UCI son mayores. Sí, claro. Entonces, liberar una UCI cuesta muchísimo más porque ese paciente entra a la UCI y sobrevive, y por ende pasa 30 días ocupando una cama UCI. Entonces, a la realidad es de que no vamos a solucionar el problema de la segunda ola en las UCIs. Vamos a solucionarla previniendo de que los pacientes lleguen a hospitalización. Parece que es importantísimo enseñarle a la población a autocuidarse. Estas herramientas, el pulsoxímetro, el termómetro, tu hoja de monitoreo, te va a dar la seguridad de que estás evolucionando favorablemente y que no necesitas ir a un hospital. Y te va a decir cuándo necesitas ir al hospital, pero no tarde, pues, temprano. Y hay una cortita nada más. Desde su punto de vista, doctor Quispe, la cuarentena focalizada en la que nos encontramos en este momento, sobre todo en Lima Metropolitana, donde se aglomera pues, la mayor cantidad de la población del país, ¿está funcionando? ¿Va a funcionar? ¿Cree que tenga éxito como se está llevando en los días que hemos visto? Lo que tenemos que entender es que el virus que estamos enfrentando ahora es un supervirus comparado con el que enfrentamos en la primera ola. Entonces, si tienes un supervirus y quieres controlarlo con una cuarentena más laxa que la anterior, no va a pasar, pues, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, la realidad de la vida es la siguiente. Los casos van a seguir incrementándose. Con los hospitales colapsados, los fallecidos van a seguir incrementándose. Y el día en que empezamos a tomar decisiones basadas en evidencia, como promover el uso de respiradores, como fiscalizar la cuarentena para que se cumpla, por eso es cuarentena estricta, recién vamos a ver o vamos a tener la esperanza de que se produzca el famoso pico, que no ocurre de manera mágico-religiosa. Ocurre porque hay una intervención que dobla la curva. Sin esa intervención va a seguir creciendo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Quispe. Muchas gracias realmente por su franqueza. A veces creo que falta escuchar estas palabras y este análisis para entender la gravedad del asunto y de la coyuntura en la que nos encontramos. El doctor Antonio Quispe, epidemiólogo e investigador. Nos vamos a una pausa. No, estoy un poco escarapelado por cómo pinta la realidad, ¿no? Un supervirus, realmente, ¿qué medidas se deben tomar? ¿Las vacunas son la solución? Vamos a verlo. Una pausa y venimos.